Hoy vamos a iniciar con el periodo de la Iglesia Reformada y estaba en un dilema porque es mucha información, así que me voy a enfocar solamente en unas partes que considero muy relevantes y hay otras cuestiones que no vamos a ver, pero si tienen alguna pregunta, eso me puede ayudar a mí también, a lo mejor para precisar algunas cosas que ustedes quisieran conocer de este periodo. Entonces, vamos a entrar a este tema. Y aquí en este periodo, voy a introducirme a la historia de los bautistas en Inglaterra. Y en la siguiente sesión vamos a hablar más ampliamente sobre esto y la relación que tienen los bautistas con nosotros. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien, hermano. No, ok. Bien. Antes de entrar al tema, quiero recordarles algo sobre la evaluación. Recuerden que están en un diplomado y requiere cierta exigencia para que yo les pueda asignar una calificación. Por favor, háganle saber esto a los demás. En la plataforma hay exámenes, ¿verdad? Hay videos y hay exámenes, ¿sí? Sí. Bueno, entonces quedamos de que en la plataforma ustedes ven un video y contestan el examen. Vienen preguntas, otras preguntas que no vienen en el video. O sea, yo nada más voy a calificar las preguntas que vienen en el video. Así que no se preocupen si de repente ven una pregunta y ustedes dicen, bueno, eso no lo vi en el video. No se preocupen, la calificación se va a ajustar de manera automática. Ese es uno. Entonces son los videos que están en la plataforma, los tienen que ver y tienen que contestar las preguntas. Cada video son 20 videos, me parece. Cada video dura en promedio como 30 minutos. Así que tienen tiempo esta semana y la próxima semana. En 2 semanas, si se aplican ustedes, lo pueden acabar. En lugar de que vean su serie favorita que dura 1 hora, pues ven 2 videos, ¿no? Y ya contestan los 2 exámenes. Así que si ustedes se organizan bien, lo pueden terminar perfectamente. Yo les animo para que en la próxima sesión que tenemos en 8 días, ya terminen, para que podamos terminar bien. Y ya en la última sesión después, la otra evaluación es un examen final. Son 40 preguntas de opción múltiple. 40 preguntas. Son sencillas las preguntas, como no es muy complejo el examen en realidad, va a ser muy sencillo. Y vienen preguntas como, por ejemplo, grupo en los tiempos de Jesús muy nacionalista y que estaba en contra del Imperio Romano. ¿Tienen idea de qué grupo es ese? Iban a venir opción A, los fariseos, opción B, los herodianos, opción C, los celotes, ¿no? Entonces ustedes ya van a ir escogiendo. ¿De acuerdo? Entonces va a ser el examen así, son 40 preguntas. El mínimo para aprobar es el 60%, así que yo les animo para que hagan eso. Entonces, son los pequeños exámenes de cada video y este examen final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ese examen final también va a estar en la plataforma a partir de la última clase. Sí, hermano, así es. De hecho, ya se subió, ya está en la plataforma. Pero obviamente yo les recomiendo que lo hagan al final, porque todavía hay cosas que vienen en el examen final que no hemos visto y que vamos a ver apenas. ¿Sí? Pero ya... Otra pregunta. Sí. Adelante. Yo como que había visto que hay como 34 videos. Vi hasta el número 34, por ahí, Sí. 30 y tanto. Sí, pero no están los 34. O sea, ustedes van a abrirlo y nada más van a aparecer 20 videos. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí, ajá. sí.
Excelente, qué alivio. Ajá. Son 20 videos, ¿de acuerdo? No están los 34, nada más son 20 Muy bien. videos. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Ok. Ok. Entonces, les voy a pedir que levanten su mano si tienen alguna pregunta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? Ah, hermano, ¿qué había dicho con respecto a la licenciatura? Entonces lo vamos a hacer todo de una vez, ¿sí? Todo. A los que Eso lo quieran, aproban Ajá. si hacen todo, y en un futuro ustedes quieren estudiar la licenciatura, entonces Ajá. si cumplen con todos los requisitos, ahí sí son todos los videos que están ahí y la lectura y todo, entonces sí se le da reconocimiento para el nivel licenciatura, pero tienen que cumplir con todo. Ah, ¿y la lectura es del libro? Sí, y la lectura Ah, es ok. del libro. Sí, 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 gracias, hermano. sí, ok. Bueno, vamos a empezar. Y si tienen alguna pregunta, nada más me levantan su mano y vamos a entrar directamente al tema. Recuerden, nada más quiero terminar esto. Recuerden, entonces tienen que cumplir con los videos que están en la plataforma y los pequeños exámenes y el examen final. Si ustedes no hacen eso, entonces pues no van a tener una calificación para obtener su diploma, para ustedes estudiando el diplomado. Bien. Vamos a entrar al tema, el periodo de la Iglesia Reformada. Vamos a hablar del año 1517 al año 1648. ¿Cuál es la importancia de estos 2 años? 1517 fechamos en este año el inicio de la Reforma Protestante con Martín Lutero y sus 95 tesis. En 1648 termina una guerra que se denomina la Guerra de los 30 años y se firma la paz en un lugar que se llama Westfalia. Y entonces ahí termina esta guerra que tiene connotaciones tanto políticas como religiosas y nosotros nos vamos a enfocar en el aspecto religioso porque estamos hablando acerca de la historia de la iglesia. Entonces, por eso estamos hablando de estos dos fechas, estos 2 años que son importantes y termina en 1648. En 1644, cuando aún no se da esta paz en Westfalia, en 1644 aparece un documento importante para nosotros como bautistas, que es la Confesión de Londres de los bautistas particulares. En 1644 estamos hablando de 7 iglesias bautistas particulares, y estas iglesias bautistas particulares hacen una confesión que se conoce como la Confesión de Londres. Vamos a estar hablando acerca de esto más adelante de manera más amplia cuando entremos un poquito sobre la historia de los bautistas. Ahora, es importante, yo quiero presentarles un poquito el contexto histórico, por qué o qué condiciones se dieron para que pudiera desarrollarse lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante, porque es muy importante que ustedes sepan esto. Es decir, la Reforma Protestante no fue un hecho casual o no fue un hecho que se dio de la noche a la mañana. No, la Reforma fue un hecho que se fue conformando a lo largo de los años hasta que llegó un momento en el que todo era propicio para que pudiera darse esta reforma que tuvo un impacto no solamente en Europa, sino a lo largo y ancho del mundo posteriormente. Bien, la primera situación que quiero que tengamos en cuenta, del año 1309, hermanos, y es importante que lo tengan en una línea del tiempo imaginaria, del año 1309 al año 1377, 1377, en la Iglesia Católica Romana se dio un fenómeno que se conoce como la cautividad babilónica, sí, así se conoce como la cautividad babilónica. Recuerden ustedes, hablando de la historia de los
del pueblo israelita, cuando fueron al exilio, se hablaba de 70 años en el exilio. Bueno, algo similar pasó. Se traslada la capital del Papa o de la Iglesia Católica Romana de Roma a Francia, a Aviñón. En Aviñón, Francia, por 70 años está el papado ahí por conflictos políticos con el rey de Francia, así que se trasladan ahí y varios de los papas en esos 70 años, obviamente que fueron franceses. Entonces, en 70 años están ahí la iglesia y después de varias situaciones, de varias reuniones, logra regresan en el año 1377, 1778, regresan a Roma y finalmente ahí se queda. Pero en ese tiempo llegaron a haber 3 papas al final de la cautividad babilónica y ya era un conflicto muy grande. Entonces cada papa tenía influencia en cierto sector hasta que finalmente aparece Martín V. Y con Martín V se desvanece esto y finalmente solamente llega a haber un papa. Si ustedes buscan, o desde la perspectiva de la historia católica, la línea de los papas, a los demás papas, ahí la Iglesia Católica los desconoce, no los reconoce como papas y siguen una sola línea. Pero en la historia pasó esta situación. Así que en 1377, 78 regresan a Roma y eso desprestigia mucho a los papas de ese entonces. En esa época que está esta situación, hablamos de John Wycliffe. Bueno, Wycliffe es contemporáneo de esa época y recuerden que yo hablé la clase pasada de él como un prerreformador y también de Juan Hus. Bueno, en 1400, hasta 1414, a través de un concilio, el concilio de Constanza, por fin aparece Martín V y ya con él se ratifica o se retoma otra vez el hecho de que solo sea un papa. Estamos hablando de 1414 en el concilio de Constanza, 1414. Que por cierto ese concilio también a Juan Wycliffe lo consideraron como hereje y recuerden que les dije que exhumaron sus restos y los quemaron, porque las enseñanzas de Juan Wycliffe mucho tiempo después se dieron cuenta, según la perspectiva de la Iglesia Católica Romana, que eran una herejía. Y también en esa época, en el año 1415, también declararon hereje a Juan Hus. Juan Hus, que de Bohemia, que también muere él sí muere en la hoguera. Bien, este es el contexto, esto es lo que está pasando, hay muchas voces, es representativo Wycliffe en Inglaterra y Hus en Bohemia, son voces representativas de una infinidad de voces que están en contra de la Iglesia Católica Romana. Hay por decirlo de alguna manera, una rebelión espiritual en contra del Papa, en contra de las enseñanzas y un gran despertar, porque la Biblia vuelva de alguna manera al pueblo, al vulgo. Es decir, Wycliffe hizo la traducción y otros más trataron de hacer traducciones de la Biblia en la lengua común, en la lengua del pueblo, para que tuvieran acceso. Porque recuerden que la Iglesia Católica tenía una hegemonía, un control, y ellos querían que la Biblia nada más se leyera en latín. Y los únicos que sabían latín eran los que estaban en el sacerdocio, los curas, los obispos, y ellos podían entender la Biblia, pero tenían que tener ese control. Entonces, hay una efervescencia, hay un despertar, hay un movimiento. Y bueno, entonces, con este contexto, vamos a introducirnos y con el primer personaje, yo no diría principal, sino relevante del movimiento de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Hace 2 años, en el 2017, se celebraron
500 años de la Reforma Protestante. Y yo nomás lo dejo para el análisis, pero, por ejemplo, como iglesias bautistas que se hizo, yo participé en unas conferencias sobre la celebración y en realidad muy poca gente. Casi no hay mucho interés y muchos pueden decir, bueno, ¿qué relación tiene Martín Lutero con nosotros como bautistas? Y vamos a ver que si bien no hay una relación desde el punto de vista histórico en el hecho de una conexión histórica, pero sí hay una conexión en cuanto a los principios de la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante viene a liberar a la Iglesia o a que de alguna manera pueda resurgir o retomar fuerza la Iglesia, no solamente protestante, sino posteriormente también la Iglesia evangélica. Estoy diciendo muchos conceptos, hermanos, tal vez ustedes digan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No duden en preguntarme, en interrumpirme, levanten su mano y para que yo les pueda responder si tienen alguna pregunta. Ok, voy a abrir aquí. Hermano Manolo. Sí, gracias, hermano. Fíjense que sí, sí se escuchan voces en cuanto a Martín Lutero, que si pues, debemos darle importancia o no, etcétera, etcétera, incluso en los 500 años. Yo creo que aquí es bien relevante considerar que fue un parteaguas en la historia del cristianismo. Y si bien es cierto que él no buscaba una separación, porque él buscaba, hasta donde entiendo, él buscaba una reforma interna dentro de la Iglesia Católica. Ingenuamente, pues él hizo sus propuestas al Papa, que pues ni siquiera lo recibió, y de ahí pasó a ser un hereje perseguido y derivado de sus tesis, pues muchos los empezaron a seguir, todos esos grupos que desde años antes ya manifestaban su inconformidad. Y incluso, si mal no recuerdo, después ya del cisma que se da, él es el que impulsa la educación cristiana desde la temprana edad con la Biblia, después de que él había traducido al alemán, primeramente el Nuevo Testamento y posteriormente el Antiguo. Y si bien es cierto que todavía había prácticas, pues como católico que era, Sí. si mal no recuerdo, todavía bautizaban niños, si no me equivoco. Y algunas cosas que si contrastamos con nuestra creencia como bautistas, pues sí hay algunas diferencias. Pero desde el punto de vista histórico es muy relevante. Y yo creo que eso es lo que no debemos perder de vista, ¿verdad? Ok, así es, hermano. Efectivamente, vamos a hablar acerca de esta situación y perdón, ¿sí me escuchan? Ok, vamos a hablar acerca de esta situación. Vamos a hablar acerca de esta situación y quiero decir algo respecto a Martín Lutero. Vamos a entrar ya de lleno con Martín Lutero y voy a ir viendo la conexión que tiene desde el punto de vista histórico este gran movimiento. Martín Lutero, efectivamente, él crece dentro del seno de la Iglesia Católica. Su niñez fue una niñez muy complicada y él sufrió mucho el castigo por parte de sus padres. Entonces, esta formación en su niñez tuvo un impacto en su formación o en su concepción acerca de Dios. Entonces, él tenía la concepción de un Dios o más que de un padre, tenía la concepción de un juez, de una persona severa, de alguien que castigaba. Martín Lutero, en una parte de su vida, él está en medio de una gran tormenta, entonces le da tanto miedo que él promete a una virgen que si lo salva, él va a dedicarse a los hábitos, es decir, él se va a hacer monje. Y se libra de ese peligro y él cumple con su promesa y entra
con los agustinos, si no mal recuerdo, a la orden de los agustinos, y Martín Lutero empieza su crecimiento, empieza su formación sacerdotal. Él se ordena como sacerdote. Recuerdo una escena que él decía que él constantemente iba y se confesaba. Y a veces iba y salía y de repente venía un mal pensamiento y regresaba otra vez a confesarse. Entonces su mentor, que también era su superior, le sugirió y le dijo que diera clases en la Universidad de Wittenberg. Y él empezó a dar clases y las primeras clases que dio fueron acerca de los Salmos. Dio también acerca sobre la carta de Pablo a los Gálatas, pero la carta que transformó la vida de Martín Lutero fue la epístola a los Romanos. Y creo que él se distingue y se ha hecho mucho énfasis en eso y que no es lo único de lo que él habla, pero se ha rescatado esto, la justificación por la fe. Entonces Martín Lutero, cuando entiende la justicia de Dios, no la justicia como alguien que castiga, sino la justicia de Dios como alguien que declara justo por medio de la fe a través de Cristo Jesús, cambia su perspectiva acerca de Dios, cambia su pensamiento acerca de Dios, y entonces él encuentra descanso en esa gran doctrina que es la justificación por la fe. Después de esto, Martín Lutero empieza a profundizar más y surge una situación que se da en ese tiempo. Principalmente la causa por la que Martín Lutero escribió las 95 tesis, que no son más que 95 oraciones, en donde la gran parte de las tesis están en contra de la autoridad papal, es decir, él no reconoce que la última palabra la tenga el Papa, y también en contra de la venta de las indulgencias. Había una frase que dejando caer la moneda, en ese momento del purgatorio se liberaba a cualquier pecador. Así que eso Martín Lutero lo veía mal. Y el obispo o el abad de la zona de Martín Lutero se dedicó también a promover la venta de las indulgencias, porque él tenía una gran deuda económica con los banqueros de su zona, así que la mitad de la venta de las indulgencias era para pagar esa deuda y la otra mitad se mandaba a Roma. Aunado a eso, el Papa en ese entonces, León X, creo que sí es León X, el Papa de ese entonces están construyendo lo que es la Basílica de San Pedro y necesitaban recursos para terminar de construir la basílica. Así que había muchos intereses mezquinos y aparte de que había una mala doctrina para Lutero, los intereses y la corrupción, él empieza a manifestarse. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, él escribe sus 95 tesis en latín y se las manda a su superior. Y entonces él lo único que quiere es que a ese nivel, al nivel clerical, se discuta el punto sobre las 95 tesis. Entonces él muy respetuoso escribe y por qué está en contra de esto y argumenta. Después escribe las tesis en alemán. Y de alguna manera esas tesis llegan a manos de alguien y empiezan a reproducirse, pero no es la intención original de Martín Lutero. Es decir, él no escribió pensando que esto se fuera a salir del clero y llegara a los laicos. No, esa no era su intención. Él no tenía en mente realizar lo que ahora nosotros llamamos la Reforma Protestante. Él simple y sencillamente quería hacerles saber a sus superiores que estaba en contra y estaba argumentando. Ahora, para eso se requería mucha osadía, mucha valentía. Y Martín Lutero la tenía porque tenía ya claramente definidas sus convicciones espirituales, sus convicciones teológicas. Después de esto se va extendiendo y llega a oídos del Papa. Esto se dio en 1517, que es la fecha, el 31 de octubre de 1517, que es la fecha que se fija históricamente como el inicio de la Reforma Protestante. Pero cuando ya llega a oídos del Papa, entonces pasan 3 años, 1520. Y en 1520, en lo que se va extendiendo, en lo que van discutiendo, en lo que Martín Lutero está ganando adeptos, muchos están de acuerdo con él.
el Papa le envía una bula papal. La bula es un documento emitido, escrito por el Papa, y se llama bula por el sello. Tiene un sello, una bula, y entonces ese sello le da ese reconocimiento que es un documento oficial por parte del Papa. Bueno, entonces ese documento, esa bula, todas las bulas tenían un nombre, y esa bula se inicia con Exsurge Domini. Esa bula, Exsurge Domini, quiere decir levántate, Señor. Levántate, Señor, porque un jabalí ha entrado y está destruyendo el viñado. Y obviamente el jabalí era Martín Lutero. Pero ¿saben qué hace con la bula Martín Lutero? Y aquí Martín Lutero tenemos que darnos cuenta de que él está decidido a luchar por sus convicciones y no le importa a él lo que pueda pasar más adelante. Pero también las mismas condiciones históricas son diferentes a las de Juan Hus. ¿Por qué? Porque Martín Lutero se libra de la muerte y él no muere y entonces a partir de ahí empieza a extenderse las ideas de Martín Lutero aún más en Europa. 1520 quema la bula Martín Lutero. Quema la bula y es más, invita a varios de sus conocidos y para que presencien esto y quema la bula. Cuando Martín Lutero quema la bula, en ese momento, oficialmente, él rompe con la Iglesia Católica Romana. Él rompe con la Iglesia Católica Romana. Ahora, empiezan a involucrarse también del imperio, los príncipes. ¿Por qué? Porque esto también tiene connotaciones políticas. Déjenme decirles que a partir de Martín Lutero y cuando se firma la paz de Westfalia en 1648, cuando se firma, surgen los estados como los conocemos ahora. Es decir, no solamente tuvo impacto religioso, sino también tuvo impacto político. Tuvo impacto político. Entonces, en 1521 se da una reunión entre príncipes y el recién electo emperador Carlos V, el de los chocolates. Carlos V aparece ahí en escena y es el emperador y hay una reunión, la dieta se llama la dieta de Worms. La dieta de Worms, W-O-R-M-S. La dieta de Worms. Y en esa dieta se empieza a tratar el asunto de Martín Lutero. Y quieren que Martín Lutero se retracte de todo lo que ha enseñado, de todo lo que ha escrito. Pero Martín Lutero se mantiene firme. Entre esos personajes hay un elector, hay un príncipe que es Federico el Sabio. Y Federico el Sabio se vuelve en el protector de Martín Lutero. A pesar de que Martín Lutero tenía un salvoconducto, en realidad estaban fraguando, declararlo el hereje, encarcelarlo y después matarlo. Así que él sale de esa dieta. Muchos están a favor de él y otros muchos están en contra de él. Y el Federico el Sabio le pide a algunos de sus colaboradores que lo lleven a un castillo, a un castillo en Wartburgo, y lo llevan a ese castillo y él está ahí exiliado, refugiado por mucho tiempo, y estando allí escribe o hace la traducción del Nuevo Testamento en alemán. Entonces hace la traducción del Nuevo Testamento, que le llevó aproximadamente como 2 años esa traducción, y 10 años después, 10 años, hizo la traducción del Antiguo Testamento. Entonces tenía mucha capacidad Martín Lutero, mucho conocimiento. Así que vemos entonces que cuando quema la bula papal, rompe con la Iglesia Católica Romana. Y en la dieta de Worms, cuando se mantiene firme en sus creencias, rompe con el imperio germánico de aquel entonces. Eso es lo que hizo Martín Lutero.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ahora. Sí, hermano. Yo pienso, bueno, que Martín Lutero, en su tiempo, fue valiente, porque cuánta gente, yo pienso que cuánta gente también estaba inconforme con lo que hacía el clero, la Iglesia Católica, pero no se levantaban porque no tenían, digamos, no tenían tanta fuerza. Y este hombre, pues se lanzó con todo, a pesar de lo que sabía, lo que le iba a venir, se lanzó y pues le fue como en feria, pero como Dios levanta a personajes para que mantengan la fe cristiana, mantengan todo lo que ya se ha estado hablando, y lo comparo mucho Lutero con la vida de Pablo. Como Dios siempre levanta gente que está en un cierto nivel para que vaya y avance el evangelio hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, Dios no me la pesa ahí bonito del ajedrez para levantar que sobre no sé qué tirada. Levantó a Martín Lutero, ha levantado mucha gente también para que siga adelante el evangelio. Y como Dios, inclusive, lo que usted decía, ese exilio que él estuvo ahí, todo lo que compuso a 2 años, como Dios le empezó a dar sabiduría para empezar a componer. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba manejándolo de un plan bien bonito a Martín Lutero y protegiéndolo. Así es. Con tanta gente, ¿verdad? Es hermoso. Así es. Ahora, viendo la historia, hermanos, Dios preparó el escenario porque Martín Lutero pudo escapar de la muerte y Dios no permitió que lo mataran porque él siguió adelante. Voy a checar la fecha, pero él murió en el año 1546. 1600, dejen checar bien. 1546 él murió. Entonces, desde el 1517 hasta 1546, son varios años en los que él está y tiene una fuerte influencia, Martín Lutero. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de su teología, porque de aquí, a partir de la teología de Martín Lutero, surge una iglesia protestante que es el luteranismo. Martín Lutero, entonces, él se desliga de la Iglesia Católica Romana. Número 1, él está en contra del celibato. Es más, él se casa, ¿sí? Él se casa, su esposa se llamaba Catalina. Él se casó, Martín Lutero. Él deja algunas cosas, es complicado para él porque durante tanto tiempo tuvo un paradigma y ahora él tiene que enfrentarse a cosas y él empieza a hacer algunos cambios. Y uno de los cambios, una de las cuestiones en las que él decía que debería de cambiar era en cuanto a los sacramentos. Y él decía, no son 7, sino tienen que ser nada más 2. Es decir, la Eucaristía o la acción de gracias o la cena del Señor y la otra, el bautismo. Efectivamente, él seguía bautizando por aspersión y sí, no solamente ellos, vamos a ver más adelante cuando nace la iglesia presbiteriana en Escocia, los presbiterianos también agarraron esa cuestión del bautismo de los niños. Entonces él decía esas cosas. Y también hubo una lucha en cuanto a que las 2 especies, el pan y el vino, deberían de ser para todos, porque en la Iglesia Católica la hostia o el pan era para el pueblo y el vino nada más lo tomaba el sacerdote. Y ellos decían, y digo ellos porque también incluyo a Zwingli y Calvino, decían, no, todos tienen que participar tanto del pan como del vino. En cuanto a la salvación, él sí decía que la salvación no era por obras, sino la salvación era por fe, y resaltó mucho esa cuestión de la justificación por la fe. Él trató de trabajar juntos, ahorita vamos a hablar de él, con Ulrico Zwinglio, pero no se pusieron de acuerdo por la cuestión de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque para Zwinglio el pan y el vino solamente es un simbolismo. En cambio, para Lutero,
aunque no creía totalmente en la doctrina de la transubstanciación, es decir, que en ese momento cuando se tomaba el pan se convertía literalmente en el cuerpo y la sangre, el vino en la sangre. Él sí creía en cierto misticismo, es decir, que de alguna manera sí cambiaba, había un cambio. No literalmente se convertía, pero que sí Cristo Jesús estaba presente. Entonces era una cuestión mística. Y Zwinglio decía, no, es un mero simbolismo, o sea, esto no cambia, esto es pan y esto es vino. Nada más está representando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue sacrificado y su sangre que fue derramada. Por ese punto, no trabajaron juntos, ¿sí? No trabajaron juntos. Ahora, esto es muy interesante, porque se habla mucho del ecumenismo, y yo quiero hablar del ecumenismo evangélico, es decir, no el ecumenismo como aquellos que ven la cuestión de que todas las religiones pueden estar juntas, pero el ecumenismo evangélico quiere decir el hecho de que, por ejemplo, que trabajen juntos pentecosteses, bautistas y presbiterianos. Yo veo muy complicado, por ejemplo, nada más, supongamos que quieran trabajar juntos presbiterianos y bautistas. Y el hecho del bautismo, no se van a poner de acuerdo, porque los bautistas van a decir, no bautizamos a niños y bautizamos por inmersión. Y los presbiterianos van a decir, no, es que el bautismo viene siendo como el pacto y en el Antiguo Testamento la circuncisión era la señal del pacto y en esta nueva era, en el Nuevo Testamento la señal del pacto no es la circuncisión, sino es el bautismo. Así que tenemos que bautizar a los niños. Ven qué difícil es conciliar algunas cuestiones. Algunos hablan de que estas cuestiones doctrinales son periféricas, no son medulares. Y personalmente yo creo que hay presbiterianos, metodistas, pentecosteses, carismáticos, bautistas independientes, bautistas fundamentalistas, bautistas del séptimo día. Hay muchos grupos evangélicos, muchos hermanos, los cuáqueros, los discípulos de Jesús, entre otros más, que si tienen una estructura medular en cuanto a las doctrinas básicas, se consideran como pueblo evangélico. Pero ya hay diferencias en algunas cuestiones, como puede ser el bautismo. Algunos practican el lavado de los pies porque creen que es bíblico. Entonces hay algunas diferencias ahí. Pero el punto es con Martín Lutero, entonces hay esa separación. Los príncipes, hay una división, y unos apoyan a Lutero y otros no, otros protestan, y de ahí surge el término protestante. Están en contra porque hay una lucha entre católicos y protestantes. Hay una lucha también, se levantaron algunos campesinos usando las ideas de Martín Lutero, y bueno, entonces hubo una gran revuelta, no solamente espiritual, sino también políticamente en Europa, aunado a otras situaciones, pero Martín Lutero tiene una influencia importante. Es más, algunos filósofos de esa época hablan acerca sobre el surgimiento del Estado y el capitalismo a partir del surgimiento de los protestantes. Entonces, tiene otras aristas la historia de la Iglesia en aspectos políticos en Europa. Bien. Ahora, yo quiero decir que en esa época, anoten este personaje que es contemporáneo de Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam. Muchas veces quisieron los protestantes que Erasmo se volviera protestante. Él se mantuvo católico, pero fue un crítico muy fehaciente del catolicismo, y siempre estuvo criticando a la Iglesia Católica y a los papas. Él es humanista, y lo único que quiero que recuerden de Erasmo de Rotterdam es que en el año 1516 él hizo la primera Biblia del Nuevo Testamento en griego. Él recuperó el escrito en griego del Nuevo Testamento. Era humanista, era un erudito de su época,
y tuvo algunos escritos en contra de Martín Lutero. Por ejemplo, Martín Lutero escribió acerca de que el hombre no tiene libertad o no tiene libre albedrío para decidir aceptar o creer en Cristo Jesús. Y Erasmo de Rotterdam, él escribió sobre libre albedrío, lo contrario a lo que escribió a Martín Lutero. Bien, ok. Con Martín Lutero, él muere en 1500, sí les dije, ¿verdad? 1546, muere Martín Lutero, y después de ahí surge la iglesia luterana en Alemania, porque él es alemán. Y así es como terminamos con este personaje. Podríamos hablar muchas cosas más, ya llevamos 40 minutos, podríamos hablar muchas cosas más de Martín Lutero, pero lo vamos a dejar aquí. Y vamos a entrar ahora a otro personaje que es importante. Martín Lutero es el reformador de Alemania. Bueno, ahora vamos a Suiza. Y el reformador de Suiza se llama Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Zwinglio es contemporáneo de Martín Lutero. Está en Suiza. Y él también es sacerdote, llegó a dominar el griego, Ulrico Zwinglio. Él también está en contra de la venta de las indulgencias. Y en 1522, Ulrico Zwinglio está listo para emprender su obra reformadora en Ginebra, en Suiza, en Zúrich, en Suiza. Zúrich. ¿Cómo se da la situación con Zwinglio? ¿Y qué es lo que tendríamos que rescatar de Ulrico Zwinglio? Él está en contra de la venta de las escrituras, él empieza a profundizar, la venta de las indulgencias, y él empieza a profundizar en las escrituras y llega casi a las mismas conclusiones que llega Martín Lutero. En Zúrich hay una fuerte oposición del catolicismo, y hay algo que es importante que entiendan. La cuestión religiosa está muy unida con la cuestión política. Es decir, los surgimientos de los estados va a tener una fuerte relación con la iglesia. Por eso en Alemania la iglesia del estado, la religión del estado es la luterana. En Suiza surgen los reformadores. En Francia llega con Calvino, el calvinismo, y también los reformadores. Así que en Inglaterra la iglesia oficial es la anglicana. Vamos a hablar también de la iglesia anglicana, pero ahorita estamos con Zwinglio aquí en Zúrich, en Suiza. Zwinglio es humanista, así que él se enfoca mucho en la centralidad de las escrituras. Martín Lutero decía que él en la música, introduce la música, él crea muchos himnos, compone muchos himnos e introduce la música. Zwinglio decía que no, que la música no debería de entrar. Entonces, Zwinglio dice, vamos a adoptar lo que la Biblia tenga. Y en el Nuevo Testamento no se habla de instrumentos, no se habla de música, entonces no lo vamos a incluir. Y el culto era muy sencillo por parte de Zwinglio, y Martín Lutero introdujo la música, que fue una situación que muchos no aceptaron en un principio y rechazaron, pero después se quedó así. Ahora, con Zwinglio quiero introducirme a un movimiento que tal vez pueda tener interés para ustedes. No sé qué tanto sepan. Los anabautistas. ¿Cómo es que surgen los anabautistas? Y los anabautistas tienen conexión con Zwinglio por lo siguiente. Zwinglio tenía un grupo de personas, recuerdo algunos nombres de ellos, como es Conrado Grebel, Jorge o George Blaruc, Félix Mans. Ellos son discípulos de Zwinglio.
Pero ellos empiezan a estudiar también y le dicen a Zwinglio que solamente deberían de bautizarse los creyentes. Es decir, no tendrían que ser bautizados los niños. Zwinglio valoró eso y él vio un gran problema en esto porque nadie iba a aceptar esto. Entonces Zwinglio se separa de ellos y les dice que no, que tendrían que ser bautizados los niños. Entonces ellos, Grebel, Mans, Blaruk, se separan y hacen el movimiento y precisamente les dan el nombre de anabautistas, que quiere decir rebautizadores. Así que ellos, Conrado Grebel, con George Blaruk, se bautizan ellos uno al otro, porque han creído en Cristo Jesús, y son a esa reforma, a la reforma de Zwinglio, a la reforma de Lutero, se le conoce como la reforma magisterial. Y ellos se separan de la Iglesia Católica, pero mantienen ciertas, por ejemplo, el bautismo de niños lo mantienen. Bueno, a la reforma de los anabautistas se le conoce como la reforma radical. Entonces ellos quieren volver a las raíces neotestamentarias y ellos no encuentran sustento para el bautismo de niños y solamente se tienen que bautizar los creyentes, a ellos que empiezan con esto. Algunas características de los anabautistas, su pacifismo. Ellos están en contra de la toma de armas, muy diferente a los bautistas, porque los bautistas sí están a favor de la guerra y defienden los intereses de su gobierno, que es lo que pasó en Inglaterra y después lo vamos a ver en Estados Unidos. Entonces son pacifistas. La centralidad de las escrituras, es decir, ellos van a tomar lo que las escrituras tienen para sí. Y el bautismo de creyentes. Entonces, en eso hay cierta conexión. Justo Anderson dice, algunos piensan que hay una conexión histórica con los anabautistas. Otros dicen que no hay ninguna conexión histórica con los bautistas. La conexión que sí podemos ver con los anabautistas es los menonitas. ¿Conocen a los menonitas? No los menonitas de Chihuahua, sino estoy hablando de una denominación, los menonitas. Surgieron los menonitas como denominación y su fundador es Menon Simons, y con él van a surgir los menonitas. Pero con los anabautistas, cuando surgen los anabautistas, justo L. González dice que fueron perseguidos brutalmente, los anabautistas. Es más, persiguieron más a los anabautistas que a los luteranos para esa época y murieron muchos anabautistas. Y como ellos eran pacifistas, no usaron las armas. Entonces murieron muchos, a diferencia de los luteranos, de los calvinistas, de los reformadores, que cuando había guerras entre ellos sí usaban las armas, los anabautistas no. Me estoy recordando el testimonio de un alemán, porque el anabautismo se extendió. Ahorita recuerdo el nombre, pero me impactó su testimonio. Es una muestra de muchos testimonios. A él se lo llevaron, lo encarcelaron. Y después también encarcelaron a su esposa. Y se burlaban de ellos. Y entonces la burla era que él había muerto por medio del tercer bautismo. El primer bautismo es el que recibió en el seno de la Iglesia Católica. El segundo bautismo es cuando él creyó y se bautizó. Y el tercer bautismo al que se refería era el ahogamiento. Entonces surgió esa expresión, el tercer bautismo. Muchos de ellos murieron ahogados y otros murieron en la hoguera, pero se mantuvieron firmes. Si les interesa esto, hermanos, pueden buscar la historia sobre los anabautistas. Es muy interesante. Sufrieron mucho y se mantuvieron. Los que tienen una línea directa con los anabautistas ahora son los menonitas. Son los menonitas. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Nada? Sí, hermano. Adelante. ¿No?
Oye, bueno, una duda. ¿Tiene que ver los menonitas, el movimiento de los Amis, es parecido a la religión? Sí, sí hay relación. Hay relación con ellos, con ese grupo de los Amish. Hay relación y tiene conexión también, hermano. Tiene conexión. Hay, no sé si haya iglesias menonitas ahí en su zona, hermanos. No. Iglesias menonitas. Me estoy acordando de un hermano. Él escribe columnas en la jornada. Carlos, no recuerdo su apellido. Y he leído algo sobre él. Y él es menonita. Y es columnista del periódico La Jornada. Por cierto, que él escribió un documento. Vamos a hablar más adelante, posteriormente, en la próxima sesión, sobre, o mejor lo hablamos una vez porque a lo mejor ya no nos da tiempo, sobre el surgimiento del protestantismo en América Latina, especialmente en México. Y yo no sé, voy a lanzar esta pregunta. ¿Saben qué conexión tiene el doctor Mora, José Luis Mora? ¿Y qué influencia tuvo Benito Juárez para que el protestantismo pudiera entrar a México? ¿Alguien tiene idea? Hermano Manolo. Sí, bueno, Juárez fue quien luchó porque hubiera la separación de la iglesia y el Estado. Él criticaba que la iglesia católica tenía mucho poder, muchas propiedades. En algún lugar leí que en esa época, estamos hablando de 1840, 50, tenía el 70% de los bienes inmobiliarios del país. Y Juárez decía que eran muchos activos improductivos. Y que también el analfabetismo tan grande que había en el país se debía, pues de alguna manera, pues, por el sometimiento de la iglesia, que mientras permanecieran ignorantes, pues ellos iban a prevalecer. Y en algún momento incluso él mencionaba que a él le gustaría la religión de los gringos, porque él sabía porque su familia estuvo en Estados Unidos cuando fue perseguido, cuando salió de México. Dice, los niños aprenden a leer porque les enseñan la Biblia desde chicos. Entonces decía, yo quisiera que México tuviera esa religión. O sea, con un motivo quizás no de cuestión doctrinal, sino de beneficio social. Entonces, pues él impulsó las leyes de reforma, que en algún momento pues ya se vieron en la Constitución de 1857, en donde incluso solo existía una religión oficial que era el catolicismo. No se podía profesar otro culto que no fuera el católico, porque entonces sería ir contra la ley, independientemente de la persecución que hubo. Entonces, por ejemplo, eso abrió las puertas a que Hickey, Westbrook, que son de los que tenemos más conocimiento de la labor evangelística en el país y originarios de esta iglesia, pues de alguna manera permitió que políticamente no fuera ilegal ya la proclamación del evangelio, el culto a una religión diferente al catolicismo. Incluso en alguna parte leí que en 1870, creo, Juárez dice, bueno, ya están las leyes de reforma, pero ¿qué caso tiene que haya leyes de reforma pues, si no hay una religión bien organizada, diferente de la católica? Entonces entiendo que él invitó a
a pastores a iniciar una iglesia evangélica en la Ciudad de México, según sé, en un inmueble que había sido de la Iglesia Católica, e inició una iglesia evangélica, no recuerdo el nombre, pero creo no tuvo mucho éxito. Pero de alguna manera Juárez, en ese sentido, a lo mejor desde el punto de vista político y económico, fue las cuestiones de las reformas que él impulsó fueron muy importantes. Eso unado con la guerra de secesión en Estados Unidos, también abrió la puerta a que vinieran evangélicos al país. Entonces, los tiempos son de Dios y todo se acomodó para que pudiera surgir el movimiento evangélico en el país. Ok. Vamos, sí, hermana. Y nada más un comentario, hermano. Hay un libro de un hermano presbiteriano, el hermano Murillo, donde nos habla de cómo nos llegó la Biblia a México. Y él habla de un buen doctor llamado Thompson, que traía Biblias desde Europa hacia acá, que llegó por Veracruz, traía mulas con Biblias. Y él, de alguna manera, entró en contacto con el doctor Mora en aquel tiempo. Sí, él se dio cuenta que aquí en México había mucha idolatría y el control de la Iglesia Católica era muy fuerte. Sin embargo, él pudo vender Biblias a pesar de que era vigilado, por así decirlo, ¿verdad? Incluso fue perseguido por subir esas Biblias. A él se debe, a raíz de que no tuvo mucha apertura por las autoridades aquí en México, sí la gente compraba las Biblias, la gente le pedía las Biblias, y él, de aquí de México, partió a Latinoamérica, en donde inició este sistema educativo el lancasteriano, una cosa así se llama, que el Benito Juárez quiso implementarlo aquí en México, pero no se pudo implementar. Fue más fácil que se implementara en Sudamérica. De ahí que haya ese conocimiento del Evangelio o de la Biblia en Latinoamérica. Esa sería otra de las entradas que Dios utilizó. No recuerdo la nacionalidad de este Thompson, no recuerdo si es irlandés o inglés. Es irlandés. Pero él era colportor, él traía Biblia, él no era pastor, él era colportor. Y se estableció las sociedades bíblicas en México. Y creo que fue con el contacto del doctor Mora. Creo que él estaba con la Secretaría de Educación Pública, una secretaría así, a nivel de gobierno. Ok. Bien. El doctor José María Luis Mora nació en 1794. Él se ordena sacerdote. Él se ordena sacerdote, estudia leyes, es una persona muy conocedora y conoce a Diego Thompson. Diego Thompson o James Thompson viene de Inglaterra y pertenece a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Entonces, él viene y llega con un método que estaba en boga para enseñar a leer, el método lancasteriano. Entonces, él viene con este método lancasteriano, empieza en Argentina, está en varias partes de Sudamérica, y después llega a México. Si no mal recuerdo, fue en el año 1827 que él llega a México. Y llega a través de Veracruz y entra con Biblias y empieza a venderlas, pero el doctor el doctor José María Luis Mora se une a la sociedad y él empieza a ver y él está de acuerdo en que la Biblia la lea el pueblo. Es más, él llegó a promover y se hizo una traducción al náhuatl de Lucas, del Evangelio de Lucas. Yo leía que esa traducción se perdió, quién sabe qué pasó, pero él estaba preocupado porque la Biblia llegara a las lenguas indígenas. Él se hizo miembro de la Sociedad Bíblica Británica y fue el representante aquí. Y la pregunta es, ¿se hizo protestante o no se hizo protestante José María Luis Mora?
Hay otros historiadores que hablan de que efectivamente sí se hizo protestante, pero que no lo hizo público por su posición política. Finalmente llega otro gobierno que no es un gobierno liberal, sino conservador, y fue exiliado y murió en el año 1850 en Francia. Ahí murió el doctor José María Luis Mora. Pero ahora, respecto a Thompson, a Diego Thompson, él viene y trae Biblias y después el arzobispado de México descubre eso y lo expulsan. Volvió una segunda vez, no tuvo éxito y regresó. Entonces, ahí podemos ver como los antecedentes históricos de los protestantes en México. Ahora, respecto a lo que decía el hermano Manolo de Benito Juárez, bien, el único interés de Benito Juárez, de las leyes de reforma, de la libertad de credo y culto, es que los protestantes que vinieran a México tuvieran garantías, pero lo único que quería era impulsar el desarrollo del país. Necesitaba educadores, necesitaba gente que conociera la tecnología de esa época, pero para que ellos pudieran venir aquí, tenían que darle derechos y ellos pudieran tener esa libertad. Así que por eso tuvo que modificar o impulsar esas leyes y después modificar la Constitución, en donde se hablaba sobre cuestiones de donde la separación iglesia y Estado. Entonces, el único interés de Benito Juárez es promover el desarrollo del país. Promover el desarrollo del país. Y bueno. Bien, ¿por qué terminé con este tema? Porque estamos hablando sobre los anabautistas y la forma en cómo surgieron los anabautistas y cómo sufrieron los anabautistas. Bien, vamos con otro personaje muy importante y tendríamos que reconocer a este personaje porque él vino a sistematizar la teología de la Reforma protestante. Y estamos hablando de Juan Calvino. Juan Calvino nació en Francia en el año 1509, así que para el año 1517, cuando se da el inicio de la Reforma protestante, él tendría 8 años, ¿verdad? Si no me equivoco, tendría 8 años Juan Calvino. Juan Calvino, él no tiene ningún interés y podríamos decir que accidentalmente o forzosamente se ve involucrado en la Reforma protestante. Él escribió un libro, La institución de la religión cristiana, que primero era un libro de bolsillo. No sé si han visto el libro ahora actualmente, pero es un libro muy grueso, tiene mucha teología sistemática, y Juan Calvino les empezó a escribir por tomos, eran ediciones de bolsillo, y de ahí surge la institución de la religión cristiana. Si ustedes quieren conocer o quieren saber bien las doctrinas de Calvino, lean ese libro, ¿de acuerdo? Lean ese libro, La institución de la religión cristiana. Es un libro donde habla acerca de las doctrinas que enseñó principalmente Calvino. Amén de eso, también él tiene algunos otros comentarios y más los pueden encontrar por medio de internet, los comentarios de Juan Calvino. La reforma de Calvino inició en Ginebra, ahí inició. Tuvo una fuerte influencia y después de Calvino se da un movimiento que se conoce como el calvinismo. Se conoce como el calvinismo. Quiero hacer una reflexión sobre este punto del calvinismo. Tal vez ustedes no lo sepan, pero ahora, tal vez desde hace unos entre 10 y 20 años, empezó un resurgimiento del calvinismo y se conoce como el neocalvinismo.
algunos calvinistas ortodoxos están en contra de lo que se conoce como el neocalvinismo, pero hay un fuerte resurgimiento del calvinismo, hermanos. No sé si ustedes lo puedan percibir o lo puedan ver. Este surgimiento del calvinismo se origina en Estados Unidos. En Estados Unidos hay este resurgimiento. Quiero explicarlo de una manera muy breve. Y yo no sé los demás que me están escuchando, desconozco, o a lo mejor ustedes pueden desconocer qué postura teológica tienen, pero ¿cómo podemos ver esto del calvinismo? El distintivo más fuerte ahorita de este calvinismo y el énfasis que se está haciendo muy fuerte es en la doctrina de la predestinación. Es decir, en términos simples, el hombre no tiene ninguna injerencia en la salvación. Lo voy a explicar aún más como lo plantean los calvinistas. El hombre está muerto espiritualmente. Entonces, quien hace toda la obra es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de alguna manera pone fe en la persona. Y entonces esa fe lo va a llevar para que uno crea en Cristo Jesús. Y el hombre no tiene ninguna capacidad de poder creer. Es decir, no tiene libre albedrío. Eso es la cuestión. Ahora, hermanos, tal vez los mayores no sé cómo estén ustedes en cuanto a la tecnología, que cuánto tienen internet y vean predicaciones, pero los muchachos sí lo hacen. Y entonces los muchachos están escuchando a muchos predicadores con cierta postura y otra postura, y los muchachos están teniendo una postura teológica. ¿De acuerdo? Entonces, ha habido ese surgimiento en Norteamérica y ahora está en América Latina. En América Latina, el movimiento está muy fuerte en República Dominicana y de ahí se está extendiendo a otras partes y aquí en México también. Entonces, hay iglesias bautistas que probablemente tengan una formación teológica calvinista y hay iglesias bautistas que tienen una formación teológica calvinista moderada. No podría decir de hablar de iglesias bautistas totalmente arminianas porque los arminianos creen que la salvación se pierde. ¿De acuerdo? Ok. Yo nada más estoy tratando como de la situación que hay ahorita y lo que está pasando en Estados Unidos y está repercutiendo ahora en nuestro país. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso, hermanos? ¿Algún comentario? Si no, vamos a la reforma en Inglaterra. La reforma en Inglaterra. Sí, hermano. Hermano Samuel, ¿verdad? Adelante. Hermano, buenos días. Oiga, ¿habrá alguna teología calvinista contraria a lo que creemos los bautistas, así marcada? Aparte de lo que mencionó. ¿Cómo, hermano? No lo entiendo, perdón. Sí, por ejemplo, usted está mencionando acerca de que el hombre no hace, el hombre pierde su libre albedrío para tomar una decisión. ¿Habrá otra doctrina de ese tipo, calvinista, marcada, contraria a lo que creemos los bautistas? La realidad. Lo que creemos los... Puntos contrarios de los dos. Un punto contrario que vaya contra lo que nosotros creemos. Sí, así. En cuanto al calvinismo. Ah, sí. Sí. Algún punto marcado así que es necesario. Ok. ¿Cómo viene el calvinismo? Por eso lo pregunto. Ok, hermano. El calvinismo se distingue por 5 puntos. ¿Sí? El primero es la depravación total. Es decir, que el hombre está depravado totalmente y no está en condiciones espirituales de acercarse a Dios. El segundo punto es la elección en cuanto a que Cristo Jesús vino a morir solamente por los escogidos.
Los escogidos. El otro distintivo de los calvinistas o del calvinismo es la gracia irresistible. Es decir, aquel que ha sido destinado por Dios para ser salvo no se puede resistir. Tarde o temprano va a creer en Cristo Jesús. Y el otro punto es que la salvación no se pierde. No se pierde. Ahora, yo quiero explicar, ya que está preguntando eso, hermano, yo quiero explicar lo que los bautistas en México de manera general creen. ¿Sí? Número uno, los bautistas en México en manera general, hermanos, porque es probable que sí haya bautistas que en estos tiempos se hayan vuelto calvinistas así con toda la extensión de la palabra. Bueno, y está bien, o sea, cada quien pues tiene esa libertad. Pero lo que los bautistas en términos generales, al menos en México, creen es esto. Número uno, Cristo Jesús vino a morir por todos. Por todos. Él vino a morir por todos. Pero la salvación va a ser efectiva solamente en los que creen. ¿De acuerdo? Número 2, el hombre tiene la capacidad de aceptar o rechazar el ofrecimiento de salvación que Cristo Jesús nos da. Es decir, que sí hay esa capacidad o esa decisión o esa libertad o ese libre albedrío para aceptar o rechazar el evangelio. Número 3, la salvación no se pierde. Es decir, cuando el cristiano o uno ha creído en Cristo Jesús, ahí está el don de la salvación y uno es sellado por el Espíritu Santo y la salvación no se pierde. Número 4, uno sí se puede resistir a esa gracia, es decir, uno puede aceptar o puede rechazar el ofrecimiento de Cristo Jesús. Eso es, hermano, lo que yo puedo ver que los bautistas en términos generales creen. En términos generales creen. Pero está la otra realidad de que puede haber bautistas que no crean esto. Y creo que tiene que haber la suficiente madurez para tratar esos asuntos. Yo desconozco realmente, es más, no sé de los que están ahí, quiénes creen una cosa y quiénes creen otra cosa, no lo sé. Y también puede haber mucha influencia de algunos predicadores que son calvinistas y que pueden influir sin que uno los perciba y puede uno creer esas cuestiones. ¿De acuerdo? Por eso mi pregunta, por eso la pregunta encaminada hacia eso. Que a veces usted comenta, sin saberlo nos volvemos o se vuelven calvinistas. Bueno, ¿qué diferencia habrá que no nos damos cuenta cuando una persona ya está siendo calvinista, bautista, vaya, o no? O sea, son tan sutiles las diferencias que no nos damos cuenta, o hay situaciones marcadas que saltan a la vista. Por eso era mi pregunta. Sí, ok, hermano, espero haya podido responder su pregunta. ¿Sí? Ok, bien. Más adelante todos vamos a tocar esto porque vamos a hablar sobre los bautistas generales, arminianos, y los bautistas particulares, calvinistas. Por eso se les llama así, por la cuestión de ser arminianos o ser calvinistas. Muy bien, vamos a hablar de la iglesia anglicana. La iglesia anglo o la iglesia inglesa, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. ¿Cómo surge la iglesia anglicana? Bueno, la iglesia anglicana surge porque hay un rey, el rey Enrique VIII, que se quiere divorciar de su esposa y entonces le pide al Papa que apruebe el divorcio y el Papa no lo aprueba porque hay cuestiones políticas ahí por medio y él no quiere quedar mal con el rey de España. Así que finalmente Enrique VIII dice, bueno, entonces voy a formar mi propia iglesia, y se forma la iglesia anglicana, y al formarse la iglesia anglicana, entonces él se separa. La razón de la separación de su esposa, Enrique VIII, es porque no tiene un hijo varón. Entonces él está buscando un varón que pueda heredar el trono. Y no lo tiene. No sé si eso es machismo o qué, pero no salía el varón y entonces él quería buscando el varón. Y entonces él, de esa manera, surge la iglesia anglicana por cuestiones políticas. Pero después
Llega al trono su hijo, Eduardo. Eduardo VI, me parece, no recuerdo bien el nombre. Eduardo llega al trono, pero él tiene una hija que se llama María Tudor y que es mejor conocida como María la Sanguinaria. Entonces, María es católica, fue rechazada por su padre y ella llega al poder. Cuando ella llega al poder, el protestantismo está floreciendo en Inglaterra. Cuando ella llega al poder, ataca a los protestantes. Y está su media hermana, Isabel, y le recomiendan que la mate. Pero ella dice, es muy pequeña y no lo hace. Después, Isabel I llega al poder. Isabel I, que gobernó muchos años, casi cerca de 50 años me parece, ella estuvo en el poder y con Isabel I o Elizabeth I, el protestantismo crece en Inglaterra. Ahora, estando allí en Inglaterra, con este crecimiento de la iglesia anglicana, surge un movimiento, el movimiento puritano. El movimiento puritano la expresión lo dice, quiere purificar a la iglesia anglicana. Entonces, este movimiento puritano quiere reformar a la iglesia anglicana, quiere purificarlo, y surge otro grupo y que la iglesia anglicana lo saca, y son los separatistas. De estos separatistas va a surgir más adelante, y que tiene relación con los bautistas, una iglesia que algunos historiadores la ubican como la iglesia madre. La iglesia Jacob Jessey. Y esta iglesia se separa y empiezan a hablar acerca, por ejemplo, sobre primero la cuestión de quiénes se tienen que bautizar, después de la situación de cómo se deben de bautizar, porque déjenme decirles, les voy a decir algo, yo no sé si han estudiado otras cosas. ¿Alguien de ustedes ha estudiado el libro El rastro de la sangre? Ok, bueno, El rastro de la sangre es un libro que nos va mostrando cómo fue creciendo, desarrollándose la iglesia bautista. Muchos autores modernos ven muchas inconsistencias en este libro porque no tienen sustento, documentos que sustenten lo que el autor está desarrollando ahí al hablar sobre la historia de los bautistas. Pero miren, hermanos, con lo que yo he leído, con lo que he investigado, aún inclusive con lo que yo les leí acerca del bautismo, recuerden la Didache. Yo les leí la Didache de que en caso de que no hubiera agua, tendrían que bautizar echando agua 3 veces en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y que después, ya en la Iglesia Católica Romana, es una práctica común el bautismo por afusión. Es decir, todas las personas que se bautizaban en este tiempo se bautizaban así. Así que hay un paradigma en cuanto al bautismo. El bautismo tiene que ser así. Cuando aparece la Reforma Protestante y ven algunas cuestiones, e inclusive cuando aparecen los primeros bautistas, no están preocupados por la forma del bautismo. Están preocupados por los candidatos al bautismo. Es decir, los candidatos al bautismo tienen que ser creyentes. Y es hasta 1641 que va a empezarse a bautizar por inmersión. Nosotros tendríamos que ubicarnos en esa época. Es decir, el bautismo por afusión era común, era lo normal. Y así se bautizaban. Cuando empiezan a estudiar la Biblia y empiezan a ver el término bautizo, que significa inmersión, es que retoman eso y vuelven a bautizarse por inmersión. Juan Smith, que en la historia de los bautistas tiene un lugar importante, él, justo Anderson, dice que se autobautizó, pero él no sabe la certeza si se fue por inmersión o fue por afusión. Y él no considera a Juan Smith como con quien
se origina la Iglesia Bautista, porque finalmente él va a retractarse de alguna manera de su bautismo, porque él dice que una iglesia tuvo que haberlo bautizado. Entonces Smith busca a los menonitas y escribe una carta. Él muere y después parte de la iglesia de él sí se va con los menonitas y otra parte se regresa a Inglaterra con Thomas Helwys se regresa a Inglaterra y en Inglaterra con él van a surgir los bautistas generales. Tal vez estoy dando mucha información y de repente ustedes se pueden perder por ahí en una u otra cosa, pero tenemos que avanzar porque no creo que me dé tiempo terminar esta sección y hasta donde lleguemos, hermanos. Sí, hermano. Creo que hizo referencia de el rastro de la sangre. ¿Usted sí recomienda leerlo? Mire, hermano, yo creo que para conocer tenemos que leer todo. ¿Sí? Tenemos que leer todo. Yo ya leí el rastro de la sangre. Entonces es una postura del autor, en donde el autor, por ejemplo, el autor presenta ahí y que hay una sucesión de la Iglesia Bautista y habla, por ejemplo, acerca de los donatistas, ¿no? Habla acerca de los montanistas. Pero, por ejemplo, ahí tendríamos que pensar, ¿qué relación histórica tenemos nosotros con los montanistas? Cuando los montanistas hicieron un fuerte énfasis en las profecías, en hablar en lenguas, en que la segunda venida de Cristo ya era próxima. No tenemos ninguna conexión histórica con los montanistas. Entonces, el autor lo único que quiso es tomar algunos grupos como para tratar de justificar la conexión que hay. También llega con los anabautistas, pero históricamente se han hecho descubrimientos históricos de que no hay mucha conexión histórica. Es decir, que es como si hiciéramos una reflexión. ¿Cuál es la conexión histórica que nosotros tenemos de los bautistas con los Estados Unidos? Cuando el que llega es un irlandés, ¿no? Es un irlandés que se convierte en bautista en Estados Unidos y después viene aquí y hace un trabajo como colportor y surge la primera iglesia bautista. Entonces, yo lo leí, pero no encuentro esa conexión. Anderson habla sobre 3 teorías sobre el origen de los bautistas. La teoría de la sucesión apostólica y la otra teoría que es sobre la teoría separatista. Que la teoría separatista es la que dice que los bautistas tienen conexión con los que se separaron de la iglesia anglicana y después de ahí surge la iglesia madre, empezado por Enrique Jacob, que es el que inicia ahí, y esa iglesia después de ahí, de esa iglesia, se van a desprender otras iglesias que se van a conocer como iglesias bautistas particulares. Y son 7 las iglesias bautistas particulares que en 1644 van a sacar su confesión de fe. Ustedes lo pueden buscar, la Confesión de Fe de Londres de 1644, y esos son los distintivos doctrinales de los bautistas. Yo recomiendo, hermano, que tienen que leer cualquier cosa de la historia y ustedes tienen que formar un criterio propio sobre la historia de los bautistas. Déjenme decirles algo, hermanos. No hay dogmas en la historia. La historia es muy difícil, es muy compleja. Muchos de los historiadores van a escribir hasta de sus propias preconcepciones. Entonces, es muy difícil poder escribir de algo que pasó hace mucho tiempo. Es más, si nos diéramos a la tarea, a mí me gusta la historia, si me diera la tarea de querer investigar la historia, por ejemplo, de los bautistas en Oaxaca, tendría que investigar mucho, tendría que buscar documentos, tendría que buscar escritos, tendría que buscar testimonios y tendría que interpretar. Porque muchos de los escritos tendría que decir a qué se refiere con esto, o por qué dijo esto, o qué está diciendo con esto. Entonces, en un sentido, la historia es muy subjetiva. Es muy diferente. Entonces, un historiador va a decir algo, otro historiador va a decir algo. Ahora, lo mejor es que el historiador haga esto. Mire, aquí está esto.
hay pruebas, hay escritos, y aquí está. Esto escrito, y mi interpretación de esto es esto, que ya es otra cosa. Entonces, sí se pueden leer, hermanos. Yo lo sé, y soy respetuoso. Yo sé que muchos de ustedes nacieron o les enseñaron acerca de que, bueno, de que la iglesia bautista tiene conexión desde la iglesia primitiva. Y ustedes pueden entender, y hay muchos bautistas que pueden hacer eso y defender eso, y está bien, hermanos. Lo único que yo estoy haciendo es exponiéndolos a lo que muchos autores dicen. Ajá. Y no solamente autores bautistas, sino, por ejemplo, justo Eles González es un autor metodista, a otros autores, inclusive autores que ven la historia con otros lentes, por ejemplo, sobre el origen de la iglesia protestante, cómo se fue desarrollando la historia de la iglesia. Entonces es importante que ustedes lean. Y yo he visto aquí el hermano Manolo. ¿Cómo se llama usted, hermana? La que no la veo y que hace rato participó. ¿Adriana? Adriana Guillén, sí. Hermana Adriana, bueno, yo he detectado, a menos en el hermano Manolo, en la hermana Adriana, que conocen de historia, no sé si han leído anteriormente, pero yo les recomiendo a ustedes que busquen más literatura. Es más, me pueden escribir a mi correo si es que ustedes quieren. Yo les puedo recomendar una amplia bibliografía sobre la historia de la iglesia y del protestantismo en América Latina y también en México. Hermana Guillén, porque ha estudiado usted un poquito de historia, ¿por la clase o anteriormente ya lo había hecho? No, por la clase, no por la clase, no, yo lo había hecho anteriormente, soy maestra de escuela dominical y también fui maestra de una escuela para laicos que uno de nuestros pastores inició antes de formar parte de ese diplomado. Desde que acepté a Cristo hasta ahorita, el libro del rastro de la sangre llegó a mis manos cuando yo tenía 5 años de haber sido convertida. Ya tengo 40 años en el Evangelio, entonces hace rato de eso. Y lo último que llegó a mis manos fue este libro de Thompson, que menciono del autor, me pareció fascinante. Y yo decía, bueno, ¿por qué los bautistas no desarrollamos un libro de historia como una investigación como la que ustedes están sugiriendo? ¿Verdad? Pero con los bautistas, la óptica bautista y buscar todas las ramas o todos los caminos de cómo el Evangelio llegó aquí a México. Tenemos la base de aquí de Monterrey, pero que sí, ¿qué fue antes de eso? ¿O qué fue después de eso? O sea, simultáneamente lo que está pasando aquí en Monterrey con toda la comunidad Hueso, etcétera, ¿qué estaba pasando en las otras partes de México, donde Dios estaba enviando su evangelio? Entonces, he leído antes, hermano, esos libros, también he leído el libro de la historia del Dr. Murillo, es el que he encontrado, porque no encuentro, o no he visto otro autor así de lectura rápida y fácil, en un momento dado, para que nos pueda servir de referencia. Sin duda me nos va a servir mucho, a mí me va a servir mucho todos los libros que usted pueda dar de referencia para completar este panorama de historia de la Biblia. Ok. Escríbanme a mi correo, no sé si tienen mi correo electrónico, me pueden escribir a mi correo y yo les puedo mandar una bibliografía, una buena bibliografía que les puede ayudar. Inclusive, por ejemplo, bibliografía de Casiodoro de Reina, que son libros que él escribió y que se puede encontrar todavía en Amazon, pueden comprarlos ahí. Pero mándenme un correo y escríbame su nombre y me digan, hermano. ¿Puede repetir su correo, hermano, por favor? Sí, mi correo es G. Salazar. G de Gabriel, G. Salazar. G. Salazar, .lacy @gmail. gsalazar.lacy @gmail. Entonces me escriben ahí, hermanos, y ya les envío la bibliografía. Sí, hermano Samuel. Es lo que decía la hermana Diana de conocer la historia. Más un comentario así. Yo conocí a una persona hace varios años, una persona que era Opus Dei, una persona que estaba muy
involucrada en las cuestiones de cosas católico-romanas, incluso iba al Vaticano y todo eso. Y pues obviamente hubo un choque de ideas. Y hablaba de los fundadores de las iglesias, ¿no? Ya ve que siempre he dicho que la iglesia católica fue fundada por Pedro, etcétera, etcétera. Pero él reconoció una cosa que me dijo a mí, que a mí me llamó mucho la atención. Tenemos como fundador a Hans Smith, pero él dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Yo no sé qué tan cierto sea, pero por algo me lo dijo. La iglesia bautista es la única denominación religiosa que no desciende de la Reforma. Bueno, lo digo en base a haber platicado con personas pues, de niveles altos en el Vaticano, según él lo reconoció. Yo no sé de qué punto de la historia venimos, alguna línea paralela de Dios guardó un remanente, no sé. Pero a mí me llamó mucho la atención, por eso lo que comenta Daniel, que es muy interesante saber verdaderamente las raíces bautistas, que desde mi punto de vista surgen en la Reforma, salen a la luz en la Reforma, para comenzar a armar lo que hoy somos los bautistas, los artículos de fe y todo lo que conocemos como bautistas. Entonces, yo no sé si tengo que ver, pero sería muy interesante conocer un poquito más acerca de eso, no por otra cosa más que por historia. Hay dos posturas respecto a esto, hermano. Uno, algunos creen, vamos a enfocarnos en los bautistas, algunos creen que efectivamente la iglesia bautista ha perdurado a lo largo de los tiempos, ha perdurado. Yo particularmente, yo creo, y yo no uso un apellido, por decirlo, presbiteriano, bautista, metodista. Yo creo que la iglesia de Cristo, es decir, está la iglesia católica romana, porque eso es una realidad. O sea, ya hemos visto el desarrollo de la historia y surge la iglesia católica romana. Ahí está la iglesia católica romana. Hay un control, hay un poder de la iglesia católica romana. Pero yo creo y que dentro de la iglesia católica romana hay personas que tienen acceso a las escrituras, hay personas que conocen las escrituras y que de alguna manera hay personas que creen en Cristo Jesús y de alguna manera se mantienen fieles a esas creencias. Es decir, la gran mayoría está esta cuestión de la idolatría, está esta cuestión de tergiversar, malinterpretar la Biblia, pero pienso yo que hubo personas que se mantuvieron fieles a los principios bíblicos. Entonces, yo hablo de ese remanente, pero yo no puedo decir que son bautistas en el sentido que ahora entendemos, sino que es la iglesia de Cristo. Porque tenemos que partir de otra cosa. O sea, ¿quién es la iglesia de Cristo ahora? ¿Quién es la iglesia de Cristo ahora? Entonces, ahí también pudiera haber dos posturas en este tiempo, hermanos. Pudiéramos pensar, la iglesia de Cristo ahora, una postura son los bautistas y nada más. La otra postura es, la iglesia de Cristo son los evangélicos. Esa es la otra postura. Ahora, ustedes tienen que leer, y no voy a profundizar mucho en esto, pero hubo un movimiento que se dio en Estados Unidos, el movimiento landmarquista. Y en el movimiento landmarquista, uno de los distintivos de este movimiento que enseñó entre los bautistas es que la única iglesia de Cristo eran los bautistas. Entonces, este movimiento, esta enseñanza llega aquí a México y se enseña así. Es natural que algunos puedan seguir pensando de esa manera por la enseñanza que se recibió. Entonces, pasa esta situación y hay esa idea de que viene así la iglesia, desde la iglesia primitiva y los bautistas. Pero yo veo esto y Anderson dice esto, ¿cuándo vemos realmente la denominación bautista? En el siglo XVII. Es decir, históricamente hablando, en el siglo XVII podemos ver, y Anderson dice, podemos, registrar con documentos a la iglesia bautista moderna. ¿De dónde surgen? La postura una surge de la iglesia primitiva, la otra postura surge del movimiento separatista.
Ahora, ¿por qué tiene sentido cuando alguien dice que no surge de la Reforma Protestante? Y aquí tendríamos que hacer una diferencia. Ahora, mucho la gente habla, no sé cómo usa el término protestante, pero las iglesias protestantes son aquellas que se separaron directamente de la Iglesia Católica Romana y surgieron como tal. Estamos hablando de la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana sí es una iglesia protestante. La Iglesia Anglicana, hay una cuestión política, pero no hay un movimiento espiritual, teológico para que surja y surge la Iglesia Anglicana. Hay una independencia de la Iglesia Romana. Dentro de esa independencia, entonces hay algunos que sí quieren retomar algunas cuestiones de la Biblia y surge el puritanismo. Dentro del puritanismo, ahí están los separatistas. Y entonces los separatistas, como dice su palabra, se separan de la Iglesia Anglicana. Y esos separatistas empiezan a profundizar en las escrituras y ahí surge una iglesia que es la iglesia madre. Muchos historiadores bautistas contemporáneos creen que de ahí surgió la iglesia bautista moderna. Y de ahí se empiezan a separar algunos por algunas cuestiones primero, sobre quién se tiene que bautizar. No se veía el modo, después el modo del bautismo, surgen otros grupos y surgen los bautistas particulares. A partir de ahí, históricamente hablando, muchos ubican el nacimiento de la denominación bautista, Ahora, yo les animo a que profundicemos más en la historia, pero esas son las dos posturas. Ahora, hermanos, quiero concluir con esto, diciendo esto. Sea cual sea la postura que tengan desde el punto de vista histórico, está bien. Lo importante es que, y eso era una de las cuestiones del autor del Peregrino, él no quería usar rótulos, ¿no? Solamente cristiano. Y puede haber un debate, y lo hay, en el hecho de la cuestión. Yo lo sé que lo puede haber de bautistas que pueden defender esta cuestión. Y aquí tendríamos que hacerlo, si lo vamos a hacer desde el punto de vista académico, con sustento bibliográfico. Es decir, ¿dónde dice eso? ¿Cuándo pasó? Y todo esto. Porque finalmente estamos hablando de historia, y la historia requiere de eso. Bien. Vamos a terminar con la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, el personaje importante de aquí es Isabel, que con Isabel se reafirma la iglesia anglicana. Hasta la fecha, ahí está la iglesia anglicana. Un anglicano evangélico, me estoy acordando, muy importante, es John Stott, un teólogo muy importante, y él era anglicano, evangélico. Bien, la reforma en Escocia, nada más voy a dar aquí el nombre importante, es Juan Knox. Juan Knox es el promotor de la reforma en Escocia, y aquí en Escocia surge el gobierno presbiteriano. Esa es otra cuestión, los tipos de gobiernos que hay, desde el gobierno episcopal hasta el gobierno presbiteriano, y el gobierno que las iglesias bautistas practicamos, el gobierno congregacionalista. Pero en Escocia es que surge el presbiterianismo con la figura de Juan Knox. Igual en los Países Bajos, ya está la reforma, Holanda, Bélgica, y ahí surge la iglesia reformada en estos países, en los Países Bajos. Muy bien. Tengo tiempo. Quiero ahora hablar acerca de qué es lo que está pasando en Europa y qué es lo que está pasando en México, hermanos. Porque es importante que comprendamos esto. En 1517, la reforma protestante en Europa. Y en esas fechas, ¿qué está pasando en nuestro país? 1519, hermanos.
Llega Hernán Cortés. Hernán Cortés. Exactamente. Viene la conquista de México, 1521, Hernán Cortés. Y aquí hay algo muy importante. En España, vamos a hablar adelante, creo que sí lo tengo aquí, la reforma en España. ¿Por qué la reforma en España no tuvo el mismo impacto que lo tuvo que estuvo en Ginebra, en Suiza, en Holanda, Bélgica, Francia, en Alemania, Inglaterra? Los reyes son católicos. Y exactamente, hay una cuestión aquí. Ellos están en una reforma, es interesante la reforma en España y casi no se habla mucho de ello, pero hay un personaje, Julián Hernández, y Julián Hernández es un fuerte promotor de la literatura de Martín Lutero. Él se las ingenió para evitar el ser atrapado con literatura y el Santo Oficio o la Inquisición estaba buscando quién estaba introduciendo literatura de manera ilegal desde la perspectiva de la Iglesia Católica, porque se estaban dando cuenta que estaba creciendo mucho, se estaban propagando mucho las doctrinas de Martín Lutero y de Juan Calvino en España. Julián Hernández es un promotor principal de esto. Un lugar especial en España, es en Sevilla. En Sevilla hay muchos monjes, muchos sacerdotes que se dedican al estudio de la literatura luterana y se vuelven protestantes. Pero eso nada más se da en esta cúpula, entre estos estudiosos, entre estos eruditos, y no llega a bajar. Es decir, no llega a ver como un gran predicador o alguien que entre el vulgo empiece a difundir estas ideas, y la Inquisición o el Santo Oficio descubre esto, va a Sevilla, matan a muchos, los torturan, muchos mueren ahogados, y hay una reforma en la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana quiere reformar, pide la anuencia de la Iglesia de Roma, del Papa, y les dan esa anuencia, quieren reformar, pero esa reforma se va a volver en una contrarreforma. Es decir, la reforma dentro de la Iglesia Católica se vuelve en una contrarreforma y empiezan a perseguir a los protestantes que hay ahí. Ya hablé de esto, pero lo voy a retomar otra vez. Los dos personajes importantes para los hispanos, para la Iglesia hispana, para la Iglesia latina, es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. 1569 sale a la luz. ¿Sí es 1569? Sale a la luz. A ver, esos matemáticos, ¿cuántos años está cumpliendo precisamente en este año? Cumplió la Biblia del Oso. 450. ¿Cuántos? 450. Correcto, 450 años. 450 años, hermanos. En este año, 450 años. ¿Y qué hicimos como bautistas? Creo que sí se hizo algo, alguna cuestión, alguna celebración. ¿Sí, hermano? Sabe que aquí, con motivo de ese acontecimiento, aquí en la iglesia se organizó una exposición de Biblias antiguas de un hermano de aquí de la localidad que tiene muchas versiones y consiguió un facsímil de la Biblia del Oso. Creo que había, no recuerdo cuántas en el país, y entonces vimos la posibilidad de que viniera aquí y se hizo una exposición. La verdad es que fue muy bien recibida, hubo muchos visitantes y no solo se pudo ver esa Biblia, sino otras Biblias de propiedad de este hermano, que ahí andamos en posibilidad de ver si se hace un museo de pues cuestiones históricas de los bautistas y de Biblias, y él está dispuesto a incluso hasta donar esas Biblias si se organiza algo así. Entonces es una de las tantas cosas que quisiéramos hacer. Qué bueno, hermano, qué bueno. Y no sé si también hubiera sido bueno en esa actividad que hicieron, hablar sobre
Casiodoro de Reina. Hubiera sido interesante hablar Casiodoro de Reina, qué hizo, cómo lo hizo. Hay mucha información de Casiodoro de Reina. Perdón, en ese evento también hubo conferencias sobre nomás que no recuerdo el nombre de quién la dio, sobre la Biblia, y lógicamente hablaron sobre Casiodoro, sobre Varela, Cipriano de Valera. Cipriano de Valera. Ah, ok. Una conferencia sobre la historia de la Biblia y todo eso, la verdad estuvo fue un evento de un sábado, creo, ¿no? Sí. Fue todo un sábado y la verdad estuvo muy bien. Me vienen invitado, hermanos. Y pues, todavía no lo conocía. Hermana, levantó su mano. ¿Alguien levantó su mano? Era lo mismo. Iba a comentar que habíamos tenido esa exposición y se había hablado de estos dos personajes. Adicional, durante lo que se tuvo como exposición, nos estuvieron también hablando de la historia de las demás Biblias que se tenían y otros artefactos que habían traído, como el Turín, si no estoy mal. Urim y Turín. Ajá, trajeron varias cosas, entonces estuvieron hablando de todo, traían como que monedas antiguas, como papiros y cosas así, explicaron casi todo de eso, y luego ya al final sería la conferencia de la traducción de la Biblia. Algunos fragmentos de algunos evangelios encontrados, obviamente las copias, ¿verdad? Fragmentos encontrados en los libros de Mar Muerto y cosas así. Había bastante información, por ahí hay muchas fotos, hermano. Qué bueno que tuvieron esa actividad, y es importante porque hay muchas cosas que a veces desconocemos. Algo que me llamó la atención de Casiodoro de Reina, creo que ya lo comenté, es que la Inquisición lo estuvo persiguiendo por mucho tiempo. Y le levantaron un falso de sodomía, que yo me puse a reflexionar porque él tuvo que cargar con ese estigma por mucho tiempo, hasta que precisamente Isabel I en Inglaterra, y fíjense cómo él fue a Inglaterra precisamente porque en Inglaterra el país era protestante. Así que ahí él recibió cobijo, recibió protección, y también le permitió seguir escribiendo la traducción de la Biblia. Y es muy bueno que hayan hecho eso y hablar sobre Casiodoro de Reina. ¿Por qué es importante? Porque esa Biblia, la Biblia del Oso, que hace esa traducción, había otras traducciones del Nuevo Testamento, había partes del Antiguo, pero el mérito de Casiodoro de Reina es juntar todo y sacar la Biblia en su totalidad en español en aquella época, y tuvo que huir en Ginebra. Creo que aquí lo comenté. Él quedó tuvo una muy mala impresión del calvinismo de Calvino, cuando en Ginebra Miguel Servet es juzgado y es muerto en la hoguera. Y a él no le parece esta situación, porque él dice que Ginebra se ha convertido en la pequeña Roma, haciendo alusión de cómo Roma perseguía a personas diferentes a su credo, y esto fue lo que pasó él ahí. Ok. Calvino, perdón, sí conoció, Casiodoro de Reina conoció a Calvino, sí lo conoció precisamente allí, lo que les acabo de decir en Ginebra. Y déjenme, tengo aquí un breve, como para que les pueda ayudar, las fechas importantes de Casiodoro de Reina, y esto les puede ayudar un poquito. Casiodoro de Reina nació en 1520, fíjense, 1520. Él nació cuando estaba en apogeo la Reforma Protestante, estaba iniciando la Reforma Protestante. La Inquisición en España fue instaurada en 1478. O sea, 1478 es la instauración de la Inquisición, que después va a tener un papel muy importante para contrarrestar el protestantismo. En 1525, después de 5 años de nacimiento de Casiodoro de Reina, es condenada a la lectura de los libros de Lutero. Se condena esos libros.
En 1550, Juan Pérez de Pineda tradujo el Nuevo Testamento. Ahí ya vienen las traducciones, 1543, 1550. ¿Sí? En 1557 huyen de España algunos frailes porque ya lo está persiguiendo la Inquisición, y entre ellos se encuentran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En el 59 llega Casiodoro de Reina a Inglaterra, y en 1559 escribe Confesión de Fe Cristiana. Ese libro lo pueden encontrar en Amazon también, Confesión de Fe Cristiana de Casiodoro y Cipriano de Valera. En 1561 se casó por segunda vez Casiodoro de Reina en Londres, en 1561. En 1562 se le llamó a Casiodoro de Reina, se le dio el título de heresiarca, o sea, el maestro de los, o jefe de los herejes. Y finalmente en 1569 imprimió la Biblia al castellano. Esto lo hizo en Basilea, en Suiza, y se le llama la Biblia del oso porque tiene está la efigie de un oso en la portada. Oiga, hermano, usted decía que él llevaba como una copia de la Biblia del oso, algo así. Sí, un fácil. Ah, ok, fácil. Pero ¿estaba completo? ¿Vieron nada más la portada o cómo? No, estaba la Biblia completa, se puso en un acrílico y estaba abierta porque sí hubo mucha gente que vino. ¿Vio cuántos libros contenía esa Biblia? No se puede abrir. La verdad no lo sé, pero ahorita estoy checando con el de cargado de audio y video, porque recuerdo que se hizo una filmación de la exposición donde el hermano que traía las Biblias dio una breve explicación de la exposición con la cual se promocionó también. Voy a conseguir ese video para mandárselo y estoy checando si se grabó la conferencia. Igual si se grabó, le mando la liga para que la pueda ver. ¿Estaba en YouTube, hermano? Sí, está en YouTube, hermano. Sí. Le pasamos la liga para que lo pueda ver. Conozco al hermano que dio la conferencia. Él tiene él se dedica a eso y tiene una biblioteca. Platicamos con él también. No recuerdo el nombre, pero platicamos con él. ¿Perdón? Daniel Puente. Ah, no, entonces no es él. No, es un doctor el que estoy pensando yo. Un doctor. Y también vino un doctor de Sevilla, España, aquí al seminario Lacey, y nos compartió algo sobre eso. Aquí en Lacey tuvimos eventos sobre Casiodoro de Reina. Si se acuerda de ese hermano, nos pasa el nombre, hermano, para contactarlo. Sí, hermano, yo se lo paso, claro que sí. Perdón. Les digo, si Dios quiere, en el 160 aniversario de la iglesia, que es dentro de 4 años, nuestra idea es montar una exposición de las Biblias y de cuestiones históricas. Entonces, ahorita conocer contactos sobre hermanos que tengan información pues, para poder armar algo para ese evento. Claro que sí, hermano. Yo le mando. Perdón, ¿la hermana iba a hablar? Sí, de lo que comentaba que si se había visto la Biblia, Facímil. A mí me tocó cuando la estuvieron abriendo el hermano que la traía y traía libros apócrifos, los deuterocanónicos. Yo se los vi. Sí. Bueno, es que sí, efectivamente, la traducción que hace Casiodoro de Reina incluye los libros apócrifos. Cipriano de Valera es quien los quita. Y ya después se queda como la tenemos ahora. Pero Casiodoro de Reina, o sea, fíjense, que dice que cada quien es hijo de su época, ¿no? Entonces, en esa época se traducía la Biblia, pero quien descubrió esta cuestión de que eran libros apócrifos fue Jerónimo, fue el primero que hizo la anotación de que en el canon hebreo no venían esos libros, los libros que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos, o el segundo canon,
y los evangélicos llamamos apócrifos, que es Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, quien después hace esa aclaración y quita esos libros, y las ediciones posteriores ya salieron como lo tenemos ahora. Pero es interesante eso también. Muy bien. Ok. Aquí tengo algo sobre esto. El primer tiraje de esa Biblia fue de 2.600 copias. ¿Sí? 300 de esas copias se enviaron a América Latina, especialmente a Santo Domingo. Fueron interceptadas y fueron quemadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. O sea, la Iglesia Católica no quiere que la Iglesia sea leída en el lenguaje común, en el lenguaje de la gente. Cipriano de Valera fue llamado el hereje español. Ok. Déjenme leerles algo sobre la teología de Casiodoro. ¿Cuál era la teología de Casiodoro de Reina? En la Confesión Fe del Cristianismo, Casiodoro y Cipriano argumentan que la Biblia no enseña nada respecto al bautismo de niños. Es decir, él estaba en contra del bautismo de niños, Casiodoro de Reina. Y también creía que en la centralidad de las Escrituras, es decir, que las Escrituras tenían que ser nuestra norma de fe y de práctica. Así que ahí está, y pueden investigar más acerca de Casiodoro de Reina si tienen este interés. Hermano Miguel Ángel nos recomendó heterodoxos españoles. Ok. El tiempo está por terminar, hermanos, y como lo temía, yo no voy a abarcar todo lo de la Reforma protestante. Ya hablamos algo de los protestantes en España. Y bueno, aquí terminamos este periodo. Y en la siguiente sesión vamos a hablar sobre el periodo de la Iglesia moderna. ¿Alguna pregunta final, algún comentario final, hermanos? Sí, hermana. Es pregunta más sobre los videos. Ya sé que había comentado que son 20, pero tenemos 34. Si nos detenemos en el video, 20 de los que están en la plataforma se queda hasta el inicio de la Reforma protestante. Ok. Lo mismo me preguntaron hace rato. Voy a checarlo ahorita con el hermano Jorge. Lo voy a checar porque deben de ser nada más 20 los videos. Déjenme checarlos, por favor. Pero a más tardar el lunes ya tendrían que estar los 20. Le voy a preguntar a él si hay algún mecanismo para que nada más, no sé si ven uno y si no sale, entonces ese no lo van a ver. Déjenme platicarlo con él, pero son 20 los videos, ¿sí? Lo voy a checar con él. Entonces recuerden, ven el video, contestan el examen, ¿de acuerdo? Y al principio dije que al final va a haber un examen final de 40 preguntas de opción múltiple. Eso lo van a ver al final. Así que en la plataforma, con los exámenes de los videos y el examen final, ahí va a salir su calificación final. Y ahí ya, esa va a ser la calificación de ustedes. ¿De acuerdo? Bien, pues Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en la última sesión, Dios mediante, si Dios permite, el próximo sábado. Y vamos a terminar ahí. Así que traigan, yo voy a poner los tamales, ustedes van a poner no sé qué, para nuestro convivio de fin del curso y de fin de año, ¿verdad? Bien. Vamos a orar, por favor, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este momento que nos permites tener. Gracias, Señor, porque podemos utilizar la tecnología para estar en comunicación con nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, por favor, y permítenos que podamos concluir satisfactoriamente el curso la próxima semana. Bendice cada iglesia aquí representada
y a mis hermanos guárdales de todo mal. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Adiós.